¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. La semana pasada nosotros dábamos claves y le decíamos que había una negociación en marcha, que había estado un avión de la CIA en Venezuela, que había traído un alto, ¿cómo se llama esto? Un alto representante diplomático que se llamaba Bryan Carstens a Venezuela. Que Carstens vino un día, Roger Carstens vino el día martes y se fue el día viernes de la semana pasada. Que el señor diplomático de alto rango estuvo reunido con los 9 prisioneros gringos que están en Venezuela. Que vino un avión de la CIA, lo dejó y después vino el viernes y lo recogió. Ayer le decíamos igualmente que un avión espía del país del norte estuvo merodeando nuestro espacio aéreo por el ala norte, que algo estaban recolectando. Bien, también le decíamos que íbamos a estar pendientes para monitorear esta información que estaba en pleno desarrollo y que era una información que desde el punto de vista político es muy gorda. Y además agregábamos que los medios de Venezuela estaban escondiendo la información con fines políticos. Hoy, en rueda de prensa, el subsecretario para el hemisferio occidental de la Cancillería gringa acaba de confirmar lo que nosotros veníamos comentando días atrás. Es decir, confirma que enviaron a Roger Carstens a Venezuela. Confirma que se hizo esa visita y además confirma que la visita fue de carácter consular. Lo que no dice el subsecretario, lo que no les importa y no quiere decir los medios de comunicación, es que evidentemente el gobierno gringo ha tenido que bajar la guardia y acercarse al gobierno de Venezuela. Porque para que Carstens haya venido, le tuvieron que dar aceptación. Tuvo que haber un proceso de negociación con el gobierno de Venezuela. Por tal motivo, tuvo que ser autorizada su visita. De manera tal que efectivamente esto es un palo duro, un golpe duro a el interinato, a los medios que siguen al interinato y a la prensa mundial del interinato. Se confirma que efectivamente el país del norte quiere acercarse a Venezuela, o Venezuela quiere acercarse al norte, porque son las dos partes. Y se confirma además que es la primera vez prácticamente desde 2019, cuando se rompen las relaciones, que el norte viene un enviado especial de Cancillería activo a hablar cara a cara con el gobierno de Venezuela. Lo único que ha trascendido de todo esto es que visitaron a estos 9 prisioneros. Lógicamente se habló, porque para pasar 3 días el señor Carstens aquí en Venezuela, imagínense la serie de reuniones que tuvo con el gobierno de Venezuela. Y hay muchas especulaciones. Nosotros no vamos a abordar ese terreno de las especulaciones. Lo que yo sí les puedo decir y sí les puedo confirmar es que los gringos están pidiendo cacao desde el punto de vista político. Se dieron cuenta que con el interino no van a llegar muy lejos.
Se dieron cuenta que los rusos, que los chinos, los turcos, los hindúes y otros países le están comiendo el casabe por la orilla. Se dieron cuenta que dado la geopolítica mundial, es preferible acercarse al gobierno de Venezuela, mejorar las relaciones, levantar sanciones y restablecer el flujo del crudo que está a 3.000 millas aproximadamente y que le llega prácticamente en 2-3 días, lo tiene allí en sus puertas. Se están dando cuenta que efectivamente la oposición está desperdigada, está desunida y que no tiene posibilidades en este momento de poder sacar o derrocar al gobierno de Venezuela. Se están dando cuenta que en el proceso de revocatorio que están vendiendo, están lanzando muchos potes de humo la oposición para tratar de pescar en río revuelto, y parece que los gringos están aprendiendo la lección de estos 5 años de pote de humo, de mentiras que le han vendido aquí sobre Venezuela y sobre la verdadera realidad del país, la realidad política del país. Ellos tienen una realidad dura ahorita, geopolítica, económica, que no pueden estar abriendo tantos frentes de batalla. Y que lo confirme el señor Brian Nichols, y que los medios de comunicación que odian a Venezuela no quieran dar la información de que los gringos se están acercando, porque están reconociendo indirectamente que con la oposición en Venezuela no van a llegar a ningún lado, que necesitan petróleo, que necesitan metales, y que Venezuela tiene todos esos productos. No les ha quedado otra que sacar prácticamente, así lo digo, en este momento, sacar una mini bandera blanca para buscar acercamientos. ¿Cómo será el proceso de desarrollo? Bueno, eso hay que irlo monitoreando todos los días, porque estas informaciones se están cayendo a cuentagotas. Y nosotros fuimos uno de los primeros medios en decirle: ¡epa! Avión de la CIA aterrizó en Maiquetía. ¡Epa! Están negociando. ¡Epa! Cuidado, se está pasando esto. Los alertamos y una vez más se confirma que Sin Mentiras habla con la verdad. Aquí no estamos inventando para ganar un like, para ganar un seguidor, para ganar afecto. No, aquí mostramos la verdad y luego usted decide si la consume o no la consuma, pero no lo estamos mareando, ni le estamos inventando, ni le estamos vendiendo pote de humo para que usted se confunda y para que usted tergiverse el análisis. Ahí está. Espero que ustedes manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto cuando ya se confirma que el país del norte está sacando bandera blanca. Muchas gracias y será hasta la próxima.